Qué bueno. ¿Cómo andas, Ulises? Bien, bien, todo bien. Te estaba ahí Sí, esperando sí. ansioso para charlar. Sabes que yo mismo me sorprendí, voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero con lo de portugués, portugués argentino. O sea, tenés doble nacionalidad y tenés descendencia No, portuguesa. sí, sí. La familia de mi papá, Ujú. mis abuelos. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho ¿Se escucha bárbaro. bien? ¿Vos? ¿A mí? Perfecto. Joya. Mi abuelo Serafín Pinto, portugués, toda la familia de mi padre, portuguesa, y bueno, y agarré y me nacionalicé portugués, porque Aprovechaste. tenía ahí también un poco el recuerdo de las reuniones familiares con todos los portugueses, Ajá. y sentí que era la forma de acercarme a la sangre Y a la comida. y a la comida. Los portugueses es un pueblo bastante sufrido y pobre, ahora están bien. Bueno, pero no, nada, capaz que es un dato de color dentro de tu historia, porque Sí, yo, digamos, leyendo ahí vi que decía, argentino, sí, sí, sí. criado en Sí. Moreno, ahí en el oeste, Criado en Moreno, en el eh, Gran Buenos Aires, sí, sí, claro. donde termina el ferrocarril Sarmiento. Claro, bueno, bien, criado ahí, pero con un poco de sangre ahí portuguesa circulando. Sí, sí. Che, Eduardo, bueno, venís a hacer, en este caso, repito para los que recién se unen, que la excusa de la charla en realidad es por tu nominación a los premios Cóndor como director de fotografía de la sabiduría, de la que además sos el Sí, director de la película y de la que además sos co-guionista. Sí, sí, estamos de sí, acuerdo. sí, sí. Y podemos decir que también Estamos sos de acuerdo. productor también de la película. Estás dentro. Sí, un Sí, poquito, un bueno, poquito. Sí, está. sí, sí. Bueno, sabes que sos como un triple agente o una cosa así. Digo, Sí, yo siempre, sí, sí, yo siempre digo que soy como un filmmaker, un realizador independiente que tengo que hacer todo. O ajá. sea, es lo que a mí me toca, como el primer corto que hice acá en Moreno, yo hacía todo, hago todo, porque, bueno, no hay gente que, o sea, yo tengo que resolverlo. Entonces me gusta también. Sí, Che, bueno, a es ver, parte. Sí, y está bueno esto que haces de todo. Y a mí me interesa como arrancar un poco de saber cómo te fuiste metiendo en este dale. mundo del cine, cómo te hiciste un espacio, que no es fácil, ¿no? Hoy Sí, vos tenés un nombre, te conocemos, sabemos quién es Eduardo Pintos, pero bueno, hubo que recorrer un camino para llegar a eso. Contame un poco de eso, que sí, a ver cómo fue. maravilloso. Sí, fue un poco cuando era adolescente, a los 13, 14 años, descubrí la cámara de mi viejo, de mi papá. Mi papá tenía una cámara en el placar. Mi papá siempre filmó en Super 8, ¿no? Y bueno, yo cuando agarré una cámara, encontré que él tenía una cámara guardada y la empecé a usar. Yo estaba haciendo la secundaria. La cuento porque es así. Estaba haciendo la secundaria y tenía un profesor, Jorge Dafunquio, un artista plástico, Ujú. que muy capo, que él nos daba educación, arte, sí, historia del arte, ¿no? Pero a él le gustaba filmar. Entonces yo tenía una cámara y una vez nos encontramos con mi profesor y con otro, hoy en día que es un gran fotógrafo, Fabián Lagui, decidimos hacer un corto. Año 86, yo tenía 17 años. Y nos salimos a la calle a filmar con la cámara, con la Betamax, que era un formato Betamax, que es el formato que perdió con el VHS. Mirá, mirá, te estoy hablando de años atrás. Y salimos a la calle a filmar con esta cámara, y un día yo estaba encuadrando Ujú. en el medio de un campo, en un camino de tierra, y de pronto veo que entra un auto a gran velocidad, ese auto, y frena delante del cuadro, y irrumpe, ¿no? Frena, y se baja un personaje con el pelo muy grande, muy largo, la barba, y este personaje era Salvador Melita. Salvador Melita es un gran director de fotografía, un docente, un genio. Entonces Salvador Melita apareció, entró en un cuadro y dijo, ¿qué están haciendo acá? Y a partir de ahí, Salvador Melita era amigo de mi profesor, de Jorge Lafunquio, y a partir de ahí yo me hice amigo de Melita, y fue Melita quien me invitó en el año 88 a ser meritorio de cámara
y de eléctrico a una película que se llamaba El Club de los Espíritus Patrióticos, de Pablo Nissenson y María Victoria Menis. Una película año 88. Y ahí llegué. Y cuando llegué, ahí yo quería ser director de cine. Yo no entendía nada de la estructura de una película. No sabía que era un director de fotografía, ni idea. O sea, yo quería ser director de cine. Y ni bien llegué, Melita me dijo, bueno, acá hay un técnico, acá hay un meritorio. Y bueno, yo llegué y me mandaron a arreglar una caja de luz. O sea, era como todo surrealista, pero bueno, de pronto veía una cámara de 35 y veía un camarógrafo que hacía la cámara, y este camarógrafo era Marcelo Villacarín. Entonces ahí, mi jefe de eléctrico era Carlos Zaparelli, un fotógrafo, era un maestro, y a partir de ahí arranqué. Empecé a trabajar de eléctrico en películas. Trabajé 15 películas de eléctrico. Se conformó un equipo de trabajo. Uh-huh. Eso fue la parte de mi llegada a la industria. O sea, En paralelo, antes de los 90 estamos hablando, finales de los 80. Sí, 88, sí, sí. Camperita de jean, ¿viste? Mucho rock, año 88. Y en paralelo a eso, yo nunca abandoné lo que hago ahora, hacer mis películas. En paralelo a eso, yo ya había hecho un corto, bueno, así lo conocí a Melita, y yo seguí filmando en Super VHS, seguí haciendo fotografía, y ahí, en paralelo a mi trabajo en la industria, ¿no? O Uh-huh. sea, ese fue mi arranque. O sea, vos entonces sos, digamos, tuviste como una cierta formación, porque lo acabas de contar, ¿sí? Sí, Pero hiciste camino al andar, más que nada. exacto. Yo hice, por un lado esto, que te conté, pero en los años 90, logré ingresar al curso de ingreso de lo que era la ENERC, en la escuela, en la calle Salta, ¿no? Logré ingresar, el año anterior intenté ingresar a Avellaneda y me aplazaron, quedé afuera, y entonces ingresé en la ENERC. Pero ya en ese momento, donde yo quería de alguna forma estudiar cine, yo ya hacía 3 años que venía trabajando en películas. Y en ese mismo momento, mientras yo estudiaba, porque estudié 7, 8 meses, mientras yo estudiaba, estaba trabajando en Highlander 2, Ajá. que era una superproducción. Y yo trabajaba ahí, o sea, estaba al lado de Russell Mulcahy, que para mí era como el genio, de los directores eh, australianos, ¿no? Que habían aparecido. Era Russell Mulcahy, estaba ahí, yo filmaba ahí todos los días. Entonces dejé de estudiar. Decidí decir, bueno, no estudio, me dedico a trabajar a full. Fue una revolución cuando se filmó Highlander acá. Sí. O sea, recordá, lo que era todo, o sea, los medios atrás de se estaba filmando Highlander, era una locura. Sí, era un acontecimiento, y para mí lo era, porque imaginaba, yo tenía 23 años, y de pronto estar filmando con John Connery ahí al lado, con Christopher Lambert, y los tipos filmaban con 3 cámaras, 4 cámaras, habían traído una grúa, ¿no? Y era todo como, era una revolución, ¿no? No, claro, sí, me acuerdo, Entonces, yo era chico y me acuerdo de la sí, repercusión que tenía, creo que todos los días en el noticiero que miraba en mi casa, que era sí, 9 diario, todos los días salía algo, una mención, exacto, los seguían a todas partes, a ver qué hacían, a ver qué hoy filmaron en tal lado, así exacto. estaba alguien, bueno, era, sí, y después cuando se estrena Highlander 2 todo el mundo quería ver la película para ver qué veía de Argentina, digamos, ¿no? ¿Qué había pasado? Bueno, la película era mala, pero la primera película es excelente. Yo me acuerdo que yo estaba mirando la película en Moreno, en un VHS, en el año 86, y de pronto en el 90 estar filmando con este tipo, Russell Mulcahy, él era director de clips de Duran Duran, de David Bowie, o sea, era un tipo muy grosso. Así que bueno, para mí era más que una escuela. Che, Eduardo, ¿y la primera película en la que hiciste fotografía, hiciste Ah, cámara primero o fotografía? ¿Cómo fue, digamos? sí. Bueno, yo, como te decía, en paralelo
yo miraba cómo filmaba Yacarino, miraba cómo filmaba Colase, yo trabajaba con ellos, o Hermo, yo era eléctrico, entonces yo iba mirando, e iba aprendiendo, y la primera película que hice de fotografía, a ver, son varias, porque hice una con Gustavo Fontán, era un mediometraje, que se llama no, El canto del cisne, con Gustavo Fontán. Era un mediometraje, eso fue lo primero que hice como largo, ¿no? Había hecho unos cortos para los chicos de la PUC, con Verónica Pascual, y bueno. Pero la primera película que hago es una película que se llama La cara del ángel, de Pablo Torre. Ujú. Es una película que se filmó en Córdoba, creo que fue en el 97, ¿no? En el año 97. Es la primera película que hago en Super 16, y hice la cámara y la fotografía, Pablo que Torre, me llamó Vero Pascual. Pablo Torre, el hijo de Leopoldo. El hijo exacto, el hijo de Torre Nilsson, y bueno, y de miembros de una familia de directores, ¿no? Y yo con Pablo había trabajado como asistente de cámara en una película que se llamaba, bueno, no recuerdo, su película anterior. Entonces, bueno, yo lo conocí a Pablo y ese fue mi primer largometraje, ¿no? Como director de fotografía. La película estuvo bien, estaba buena, estaba bien. Bueno, y los años fueron pasando y pasando y pasando y pasaron producciones y pasaron experiencias. Sí, sí, Y te traigo un poco más acá, ya para meternos un poco, quizás, bueno, dale. la sabiduría y en qué es la última película, bueno, es la última que estrenaste, ¿sí? Por la que estás nominado Sí, a los premios Cóndor como director de fotografía. exacto. ¿Cómo fue la decisión en esta película de hacer en simultáneo, dirigir y hacer la fotografía, diríamos? ¿Por qué Sí. decidiste hacer la voz y no decir, bueno, que la haga otro? ¿Por qué vos? Bien, buena pregunta, porque no, a veces pueden sentir que, bueno, dirige y hace la fotografía. Bueno, yo me acuerdo que hablé con Ortega, con Daniel Ortega, que él había hecho Caño Dorado, la foto, y Dani no podía. Entonces dije, bueno, pensé en otro fotógrafo, pensé en Iván, que hablaste vos la semana pasada. Pensé en Iván, hablé con Iván, Gerarchuk, hablé con Iván y Iván me dijo, mirá, no puedo, tengo un problema de salud, tengo un problema en la espalda. Y me dijo, ¿por qué no lo haces vos? Y yo dije, yo venía de hacer Corralón, pero era una película más pequeña, con cámaras más livianas, y yo me sentía bien, o sea, me sentí bien haciendo Corralón. Y cuando Iván me dice esto, ya no había tiempo de llamar a otra persona, pero también me dijo, hacela vos, y vos la tenés en la cabeza la película. Y bueno, y le hice caso a Iván. Entonces Iván fue el culpable, el compañero nominado también fue el culpable de que yo haga la foto de esta película. Mirá vos. Eh, sí, sí. En la... Esa es, Sí, 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 no, termina, perdón. no, que para mí era difícil, porque la película se filmó con lentes anamórficos, ¿no? Es un formato pesado. Y bueno, agarré y me mandé a hacer la fotografía. Y creo que estuvo bien, fue una buena decisión. Una buena decisión. Está bien, también, digo, una buena decisión, pero tenías filmando ahí en el campo, ¿no? Porque para los que no la vieron, la película está filmada en un campo de la llanura pampeana, que puede ser. Sí. ¿Es Bransen eso? ¿O no? Bransen, sí. Es en Bransen, pero bueno, puede ser cualquier parte de la llanura, de la llanura pampeana, con Sí. esos atardeceres, no, la hora mágica que le llaman, ¿no? Me imagino que con el tema de la hora mágica, llamémosle, laburaste mucho, ¿no? O sea, le diste estuviste muy Sí. pendiente de eso, ¿no? Contá un poco eso porque está, a ver, Dale. uno ve la fotografía en la película y se nota más o menos, dice, a ver qué hora fue, que yo más o menos como de chusma, Exacto. Exacto. y pinta de que fue más o menos esas horas, pero contá un poco de la organización para eso también, ¿no?
Dale, dale. Un poco el campo, yo creo que la película Juan Moreira, de Leonardo Fabio, que la fotografía la hizo de Sanso, un poco marca, para mí me marcó, en esos telones, ¿no? Esos telones que forman los cielos al atardecer, ¿no? Entonces, yo ahí es como una gran proyección que vos tenés un background, un fondo para iluminar, ¿no? O sea, yo siempre la tuve presente esa película. Al ser yo el director y también el fotógrafo, eh, un poco armando el plan de rodaje, un poco yo eh, cedía momentos de fotografía por la película. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos de la película, o sea, si yo hubiese tenido un fotógrafo en la película, si yo hubiese tenido un fotógrafo en la película, creo que hubiésemos ganado algunos puntos, pero al ser el director yo cedía momentos. ¿Qué quiere decir esto de ceder un momento? Tal vez un mediodía, la escena donde las chicas llegan a la laguna, está filmada al mediodía, Ujú. que no es un buen momento, pero no tenía otra que filmar al mediodía. Entonces digo, la película yo la fui priorizando las horas mágicas, las noches, pero había un momento que no llegaba porque tenía muy pocos días de rodaje. Entonces me tuve que conformar con algunas decisiones, por ejemplo, filmar esas escenas al mediodía o los interiores, bueno, claro, los interiores los filmaba al mediodía, pero digo, también resigné como fotógrafo momentos de luz, ¿no? Porque no tenía, porque lo importante era la historia, lo importante era la historia. Esto también a mí me llevó a que yo rompa la continuidad clásica de una película. La sabiduría es como una gran pesadilla. Es una pesadilla que viven las tres chicas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, también yo, ante esta imposibilidad de disponer muchos atardeceres o amaneceres, Ujú. dije, también yo voy a romper de alguna forma la continuidad de la luz. Entonces la peli la ves y pasa por distintos estadios de tonalidades y de colores. Para mí la sabiduría es como un cuadro, ¿no? Como un cuadro como La Vuelta del Malón o La Cautiva, ¿no? Son esos cuadros como vos decías, de la llanura pampeana, no importa el lugar, es la llanura, es ese manto, ese horizonte, ese mar. Entonces la peli va por distintos matices o distintos tipos de luces. Eh, Ante la imposibilidad es la gran Argentina, ante la imposibilidad lo resolvemos con un poco de creatividad, Claro. la justificamos un poco. Bueno, y también ¿Se entiende? tenés escenas, digamos, de las más fuertes, creo, en cuanto al suspenso, ¿no? Que hay en la Sí, película, que es en la noche de la exacto, tormenta, ¿no? Por ejemplo. exacto. Bueno, eso es, Sí. contá un poco cómo está recreado eso, cómo también Bueno, en cuanto a la la escena, fotografía y el dale, laburo que hay detrás. dale, dale. La escena de la tormenta, la corrida en el bosque, la filmamos a las 4 de la tarde, la filmamos después de almorzar. ¿Ah? Y esa escena es la supuesta noche americana, o sea, el bosque tupido. Si uno mete la cámara ahí, los compañeros fotógrafos saben que la luz no pasa, no penetra. Entonces, para mí era ideal resolverlo de esa forma, ¿no? Entonces, la filmé a las 4 de la tarde, teníamos lluvia, y también ahí lo que hice, dentro de esta pesadilla que tiene la película, me tomé el, el permiso de... Tampoco tenía tantos faroles, la verdad que tenía un par de HDMI, y me tomé el permiso de ubicar algunos faroles en cuadro, ¿no? Y si vos ves la escena, tiene algunas luces en cuadros que no sabés si es alguna luz lejana o si es la luna, pero me parecía que funcionaba por la violencia de la escena, ¿no? Que son cuatro tipos corriendo a una chica tirándole tiros, ¿no? Y bueno, y ahí lo resolví en un pequeño lugar con unos carros de traveling y en 2 horas pude resolver. O sea, porque tenía poco tiempo, ¿no?, para filmar. Esa es una de las escenas, ¿no? Eh, Después hice algunas noches americanas también. Bueno, también iluminé mucho con velas, ahí todos los interiores nocturnos están iluminados con velas. Ajá. O sea, pasé por todos los lados de la fotografía, ¿no? Eh,
bueno, Esto no sé si... no, sí, esto te lo ha dado mucho la experiencia de ir haciendo con lo que hay a mano Sí, también, calculo. Porque vos lo viste cuando ahí sí. va. Cuando decíamos antes de que soy un director sí, o un fotógrafo, un filmmaker independiente, pues yo trabajaba en las películas, pero en paralelo, pues me iba con la camarita y hacía un corto en un bar acá en Moreno. Entonces digo, eso me da a mí, o sea, me dio a mí decir, bueno, yo tengo que filmar, con poca luz, sin luz, una superproducción, pero yo siempre tengo que filmar, siempre me tengo que ir con todo filmado y siempre tengo que sentir el placer de filmar, ¿no? De que la imagen, a mí me sigue pasando eso, todavía me sigue pasando que veo un cuadro y me excito, ¿viste? Me pongo loco, porque digo, es hermoso. A mí me pasa eso cuando... Entonces digo, eso es lo que busco. Bueno, ahí lo puedo hacer con un gran farol o con una pequeña lucecita, apagando todas las luces, poniendo velas, ¿viste? Voy como transitando por todos esos caminos. Eduardo, hay varios momentos de cámara en mano también en la película. Sí, uff, ¿Y sí, esto la operabas vos la cámara o qué también? sí, sí, pero yo como, igual como con la M8000, cuando empecé a filmar en los 90 yo acá operaba la cámara. Tengo que aclarar que yo tengo Ajá. un equipo, y lo quiero nombrar a mis amigos y son capos, que es Nombralos y nombralos. Fernando, sí, Fernando Lugones, que es mi gaffer, y Martín Kapersky, que es el operador, pero también son dos personas como muy creativas, con ellos he hecho casi todas mis películas, sí, no sé, las últimas 4 o 5 trabajamos juntos. Yo tengo un equipo que me respalda, ¿no? Entonces digo yo, este equipo, tanto Fernando como Kapersky, o como en este caso el foquista fue Fernando Viñuela, son personas que me apoyan y yo me apoyo en ellos. Ujú. Yo, para poder hacer todo, ¿no? Para poder hacer todo. Entonces, así sí, yo hacía la cámara. Y ahí tenía mucha cámara en mano, que la verdad que fue duro, porque agarraba la cámara y la cámara esa tiene un peso importante. Y bueno, después terminé con algunos dolores. Pero para mí el encuadre es como el encuadre está agarrado para mí desde la dirección. Yo soy como un director de encuadre y si hago fotografía, bueno, trato de hacer la cámara. Ujú. Para mí es fundamental el encuadre, fundamental. ¿Y trabajaste mayormente con una cámara o dos? Esta, esta película sí, La Sabiduría sí, sí, Con trabajé con una cámara, una cámara. sí, sí. Pero trabajé casi sin ensayos, o sea, trabajé con una forma como en toma uno, todo. Ajá. Como, bueno, yo de alguna forma dirigía y hacía la foto, era como íbamos al palo. Y entonces era todo como uno a uno. Porque ¿cuánto duró Por eso, el rodaje? ¿Fue cuántas semanas? mira, no, fueron 17 días de rodaje. O sea, Ni tres son semanas. 17 días, son, No llega a claro, ni tres tres semanas. semanas. No. Increíble. Entonces digo, por eso tuve que postergar ideas y escenas, y también puestas de cámara, por un tema que, bueno, esta es nuestra realidad. El cine argentino se tiene que filmar en 2 semanas, 3 ahora, pero uno la puede hacer a la película. Lo que pasa es que yo resigné mucho Ah, por esas, pero bueno, la hice, pero hay escenas que no las pude hacer. Tuve que cambiar el guión, tuve que resolver. claro. Ahí hay alguien que pregunta, a ver, para que me fijo el nombre y te digo, Mariano Maestre dice, ¿qué cámaras usaste, qué lentes y por qué? Y está buena Dale, la pregunta, a ver que sí, es interesante. dale, qué bueno. Ah, acá puedo leer, acá voy leyendo, mirá, leo a Hugo Colace también. Ah, bien, bien. Bueno, usé una cámara Alexa con unos lentes anamórficos Cook. Eso fue lo que utilicé, ¿no? Usé mucho un 20 que tiene un gran angular, que es un lente que a mí me gusta mucho, y después un 135. Fueron los dos lentes que más utilicé, ¿no? Me gustaba mucho, la película es Panorama, es 235, me Ujú. gustaba mucho filmar el campo con ese gran angular, ¿no? Esta cosa, esta inmensidad. Bueno, Está bueno, está respondida entonces. No, está bueno saberlo, bien, onda, qué fierro usaste, exacto, cuáles son exacto. tus preferencias, aunque, digamos, a veces también uno como lo mismo se adapta a lo que tiene y a lo que hay, pero bueno, vos debés tener tu cámara preferida, tus lentes preferidos. Exacto. Exacto.
Es más, a mí me gusta mucho utilizar el gran angular y me gusta mucho los extremos, siempre digo los extremos, con un 300, ¿no? Pero en esta película no pude tener un lente de 300, tuve un 135. Ujú. Entonces me sentí un poco como extraño porque me faltaba, pero también estaba bien, porque era una película de gran angular, ¿no? O sea, es una película donde el gran angular era como el lente a utilizar. Eh, y el laburo con los actores en el caso de el doble rol, diríamos, otra vez, digamos, tanto como el director de la película y el director de fotografía de la película. Exacto. Tenías que unar los dos roles para, bueno, explicarle las dos cosas. Quiero esto y quiero esto. Sí, Ulises, un poco yo hago todo como un laburo previo con el guión, con la búsqueda de referencias, yo me voy como armando la película antes, ¿no? Porque sé que después tengo poco tiempo. Ujú. Entonces, el laburo con los actores yo lo que suelo hacer, yo sé que tengo el cuadro ahí armado y dejo la cámara a un costado y hago una puesta en escena, un ensayo con los actores y después la filmo. O sea, la filmo 2 veces, 3 veces y a otra cosa. Pero digo, la cámara queda a un costado. Yo la cámara la agarro cuando hay que registrar la escena. Obviamente que también hago ensayos con la cámara y demás, pero digo, yo la dejo a un costado y voy a los actores. Y después lo registro. En 2 tomas ya resuelvo la escena. En dos tomas resolvés. 2, 3 tomas, sí, siempre, no más de eso. No más de eso. Está. Eso también, eso lo aprendiste de algún director en particular o... Y Ulises, yo aprendí de todos, o sea, yo te nombré fotógrafos, ¿viste? También, o sea, los quiero nombrar porque no me los quiero, Está o bueno. sea, de Colase, Melita, Iacarino, Daniel Sotelo, Daniel Sotelo, Alfredo Mayo, toda gente que yo trabajé con ellos y que yo aprendí, o sea, no fui a la escuela, fui 5 meses y después aprendí mirando a estos tipos, ¿no? Que eran tipos muy grosos, Hermo, ¿viste? José María Hermo, gente muy grosa, y así también con directores. Yo aprendí mucho, lo veía filmar, bueno, a este Russell Mukalji, me encantaba cómo filmaba, y acá en Argentina a Yusit, yo trabajé con Yusit en una serie, y Ujú. me gustaba cómo dirigía a los actores y cómo resolvía en poco tiempo las escenas. Entonces, bueno, también he aprendido de directores, ¿no? Los veía filmar. Es la forma, no hay otra forma. O sea, podemos estudiar, tenemos que ver muchas películas, tenemos que ver las películas que podemos hacer y después aprender de lo que saben, de lo que están arriba. Bueno, viste, ahí hay una pregunta que la debe estar viendo que dice Ignacio, que quiere saber cómo estaba conformado el equipo de foto, que medio que ya lo nombró, eh, Sí, y si el gaffer fue importante con la relación a la puesta de luz, me imagino. sí, claro. También. Sí, hay, sí, yo, por ejemplo, con Lugones, con Fernando, hice una serie que se llama Cinéfilo. Hice Natacha, hice Corralón, hice la serie Apache, Ujú. que hice la fotografía, hice la sabiduría. Entonces digo, Lugones me conoce y yo lo conozco y de alguna forma es súper importante el GAF, súper importante, porque interpreta la luz igual que yo. Y entonces digo, siempre tenemos un ida y vuelta con GAF, siempre, siempre, es fundamental eso, para el trabajo en equipo. Y siempre darle, es más, a veces en Corralón, Lugones, Fernando hizo la otra cámara, yo Corralón la filmé con 2 cámaras, entonces la otra cámara la hacía Fernando. O sea, yo trato como de abrir, ¿no? Y después ahí tenía también un operador de video que es Martín Kapersky, que también es un tipo súper metódico, frío, sensible, bueno, yo me apoyo mucho en el equipo de fotografía. O sea, para mí es fundamental conformar un equipo. Cuando yo empecé a trabajar en cine, trabajé en un equipo de eléctricos, éramos 5 eléctricos, Zaparelli, El Seco, Alejandro García, y hicimos, no sé, 20 películas. O sea, hicimos miles de películas y el equipo funciona. El equipo funciona. O sea, he hecho, bueno, como con estos fotógrafos que te he nombrado, he hecho películas, o de eléctrico o de asistente de cámara. Y siempre el equipo en la imagen es fundamental. Fundamental. Solo no puedes hacer. Yo no la puedo hacer. Bueno, para los que recién se suman, capaz que de medio de casualidad, esto es una charla organizada por ADF,
Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica de la Argentina. Estamos charlando hoy con Eduardo Pinto, que está nominado a los premios Cóndor 2019 por su trabajo como director de fotografía, que además es el director de la película, de La Sabiduría, una película con Sofía Gala, Diego Cremonesi, Analia Cousei, Analia Couceiro. Paloma Contreras, ahí tiene un elenco bárbaro, Juan Palomino, Luis Siembró, Sí, lo estoy nombrando así de memoria. Lautaro sí, está bien. Delgado y, Claro, Delgado, y un Daniel Fanego. Daniel Fanego, Leonor Manso, Uh, Pero bueno, qué esto, Dream Team, dice esto ¿no? que te decía, sí, un elencazo, la verdad, la produjo Marjadur, Ahí va. eh, un elencazo, y también toda esa gente que trabajó, yo siento admiración por ellos, porque por algo están, o sea, yo trato de buscarlos, de elegirlos, y después, bueno, ellos actúan, yo los dirijo, pero digo, para mí la búsqueda del equipo, vuelvo a eso, al equipo, ¿no? Ese grupo, porque éramos 18 personas en el medio del campo, en una estancia. Entonces es fundamental que ya sea el equipo técnico como los actores, todos estén como en la misma sintonía, ¿no? Fundamental, un elenco increíble, un elenco Acá increíble. hay una pregunta que está buena, que la hace Sí, Patín Bat, que es Patricia Valle. Dice, ¿cómo fue el sí. pasaje del fílmico al digital? Esto pensando en tu experiencia, ¿no? De laburo. ¿Cómo fue el pasaje del fílmico al digital? Mirá, es muy loco, la vez pasada haciendo a la serie Apache, Ajá. me faltaba el fotómetro, ¿viste? Apache, me faltaba el fotómetro porque para mí fue duro en ese sentido, ¿no? De que hay algo que ya no tengo, yo me gustaba usar el sistema zonal y con el fotómetro medir cada zona del cuadro, eso ahora ya no se puede hacer, o lo puedes hacer, pero bueno. Eh, yo, hay un lado que para mí estuvo muy bien, o sea, yo mis clips, dirijo muchos clips, que también hago la fotografía, ahora ya no tanto, pero hace 20 años atrás que lo hacía mucho, y, y yo antes filmaba un videoclip con una lata de 16 milímetros. Cuando aparece claro, o sea, era mucho el sufrido, ¿no? Porque era solo una lata, o sea, no podías probar nada, tenías que controlar todo, que en esos 11 minutos te entre 3 minutos de canción. A mí me encantó la aparición del digital. O sea, a mí me encantó, me encanta el digital. Me encanta porque puedo filmar, y porque podemos filmar todos, ¿no? Más allá que ahora no sé cómo va a terminar esto, pero digo, con el digital podemos filmar todos. Ujú. Pero también siento que el dolor y la ausencia del fílmico. Yo llegué a hacer, hice una película que la dirigió Pablo Nicholson como fotógrafo, que se llama Ángel, la diva y yo. Y es una película que filmé en 35, la única que fotografié en 35. Y yo, para mí fue un flash, ver la proyección, o sea, y ver y trabajar el cuadro con precisión. Bueno, eso ya no está más. Y se extraña, ¿viste? Se extraña. Yo sí, como fotógrafo, prefiero el fílmico. Tal vez como director acepto el digital porque puedo filmar más. Claro, sí, sí, la posibilidad de poder hacer más cosas. Sí, exacto. Pero bueno, la nostalgia del fílmico. Sí, la nostalgia del fílmico está siempre, está siempre. Sí, 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 es una pena, ¿no? Es una pena porque creo que también, y yo no tanto, pero yo veo las películas que se hacían en el mundo en los años 40, 50, decís, estos tipos, los fotógrafos, estos tipos de, no sé, ves Metrópolis, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían para hacer eso? ¿Cómo hacían? O sea, bueno, eso no está mal. Che, y en el engranaje del laburo de la sabiduría, me queda Sí. preguntarte por el laburo con él o la colorista. ¿Cómo fue esa instancia de trabajo? Que no es menos importante. No, para mí es fundamental. Sí, Es más, muy mal que no nombré a Maxi Pérez es la por... de HD Argentina. Muy mal, no lo nombré antes, porque el laburo se termina ahí. Yo con Maxi vengo dosificando los últimos 3, 4 laburos. Eh, para mí es fundamental, porque yo trabajo pensando en la post,
¿no? Pensando, yo sé que ese cielo no tiene que ser azul como está en el archivo, sino que ese cielo quiero que sea cian. Entonces yo eso lo termino en la postproducción con Maxi Pérez, que es un capo, que la post la hice en HD Argentina, en lo de Gonzalo y Lucía. Eso es fundamental, ahí cierra todo, ¿no? O sea, en la post. Es como, bueno, como la compu, el Photoshop, o sea, ahí cerrás el proceso de la imagen, ¿no? Bien, Y bueno, no. sí, yo trabajo mucho, sí, Yo, eso, de saber cómo había sido esa instancia de laburo, que es re contra importante y que es lo que, digamos, termina de cerrar el ciclo de la fotografía, diríamos, de esa imagen que uno termina después viendo en la pantalla, en el cine, ¿no? exacto, exacto. Por ejemplo, yo filmaba en el campo y la película, los que vieron la película, hay como el violeta está presente. El violeta es un color que está presente en toda la película y está presente porque está en los cardos, Ah, la flor del cardo está ahí presente, que es una flor originaria de los indios del campo, y la pollera de Sofía es la pollera de Sofía Gala, es de ese mismo violeta. Entonces ese violeta lo tenía que lograr en la pos, ¿no? Entonces digo, todo eso se cierra, toda esa selección de colores, la película no tiene rojos, la sabiduría no tiene rojos, se tenía que cerrar ahí, ¿no? Se tenía que cerrar en la pos. Entonces, y como era una película, para mí, y con mucha humildad lo digo, pictórica, es una película de cuadros, es una película donde es bella, pero es trágica por lo que sucede dentro de ese cuadro, eh, el trabajo se terminaba ahí en la pos. Sí. ¿Qué cosas te inspiran como director de fotografía, como director, sí, en general, pero recién hablaste como también, de hecho en la película hay una escena donde Fanego muestra ese cuadro, ¿no? Sí, Como exacto, que la pintura está presente, ¿no? Y la pintura, y esa pintura del malón, ¿no? Esa pintura exacto. grotesca, hay algo de eso, ¿no? También digo, la pintura está presente y está presente en vos, Sí, en la Ulises. película, Sí, Ulises. un poco de eso, a ver, porque se nota que está metido ahí. Sí, sí, Ulises. Es así. Yo, ese artista ese profesor mío, Jorge Dafunquio, es también el autor de Persiana Americana, el tema de Soda Stereo. Dafunquio es pintor. Y yo cuando tenía 17, 18 años, que estaba ahí 16, 17 años en la secundaria, yo tenía encuentros con Daffy, con Fabián Lagui, que ahora es fotógrafo, con Horacio Clock, que falleció Horacio, que era un pintor, y nosotros hablábamos de pintura, ¿entendés? Nosotros hablábamos de pintura, porque ellos eran pintores, yo no era pintor, yo era fotógrafo, yo me sentaba con ellos y hablábamos de la pintura, ¿no? Y así vimos Tarkovsky, ¿no? O sea, porque Tarkovsky era un director que de sus películas son cuadros. Entonces, la película esta, de alguna forma, revive todo ese mundo de la pintura, ¿no? Como todos sabemos, los colegas fotógrafos saben, venimos de ahí, venimos yo todas las mañanas me levanto, agarro el celu ahora en la cuarentena y me pongo a ver un video del Museo del Prado, ¿viste? Y veo un tipo que me explica los cuadros, o sea, para mí la pintura es todo, todo. Eh, entonces digo, y esta sobre todo, esta película tenía que ser, como digo, pictórica, ¿no? Era una película de cuadros. Y bueno, hay un cuadro que se llama La Cautiva, de Blasnes, creo que es, la película esta, La Sabiduría, o La Vuelta de Malón. Son cuadros que los podés ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, y son cuadros que la sabiduría está de alguna forma inspirada en esos cuadros. Y hay otro que se llama, bueno, hay dos o tres cuadros, ¿no? Que a mí me sirvieron no para copiar los tonos y los contrastes, sino para meterme en ese mundo, meterme en un mundo. La película, la sabiduría tiene como un viaje en el tiempo, ¿no? Es un Ujú, viaje en el tiempo, es una ujú. maravilla en el tiempo. Entonces, bueno, investigué mucho con cuadros, con grabados, con fotografías de la campaña del desierto, todo eso está ahí, ¿no? Miraba mucho el billete de 100 pesos. Sí, no, terrible, terrible. Que Bueno, claro, tiene ese cuadro. claro que lo tiene totalmente.
ese cuadro que es otro cuadro, que ahora no me acuerdo, pero es otro cuadro, ¿no? Donde está Roca y su general. Exacto, sí, Sí, sí. claro. A ver, Ya no queda seguramente... nada, no queda nada de ese billete. No, No no. queda- Eduardo, seguro que entre la gente que está siguiendo la charla debe haber, y Sí, digamos, yo no conozco a casi digo, nadie, debe haber gente que está quizás estudiando o tratando de sí, insertarse en el mercado laboral, ¿no? sí. Del mundo del cine, del mundo del palo audiovisual. Eh, o sea, si vos tú pudieras desde tu lugar, no sé si la palabra es dar un consejo, pero aconsejar o decir, che, mirá, me quiero meter a laburar y no sé cómo hacer. Bueno, ¿qué les podrías decir a esta gente, a estos pibes y pibas que están ahí? ¿Cómo hacer para empezar, diríamos? Que ya sé que lo tuyo fue como muy de metiche Sí, y sí. de curioso, pero bueno, ¿qué les dirías? Creo que hay dos caminos, hay como un par de caminos. Si uno quiere, ahora tenemos la posibilidad de hacer, ¿no? O sea, con la cámara, agarramos una cámara, agarramos la computadora y podemos hacer. Ujú. Ese es un camino, el hacer. O sea, no parar de producir obra, no parar, un cortito, o sea, no parar, ¿no? Ahí está lleno de bandas, yo hice muchos clips, muchos cortos, yo no paré nunca, porque estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces digo, eso es fundamental, no podemos quedarnos, los chicos no se pueden quedar esperando algo, que te llamen, ¿no? Hay que salir a generar nuestra obra, ¿no? La obra, por un lado, después está la industria, ¿no? Uno puede trabajar en la industria y cobrar un dinero, pero por otro lado, uno tiene que hacer un camino de aprendizaje, ¿no? Y no digo no cobrar, no digo no cobrar, pero digo hacer tu obra, o sea, hacer tus proyectos, tu corto, tu videoclip, tu película, hacer, porque es la forma que hay. Ahora, también está bueno poder vivir de esto, ¿no? Dentro de lo posible. También está bueno. Uy, se cortó algo. Ah, también está bueno, sí, sí, también está bueno vivir de esto, pero digo, me parece que el punto es hacer. Y después, si vos querés hacer fotografía, o hacer arte, o dirigir, lo que hagas, para mí, lo que hagas, que sea verdadero, que filmes algo que te erice la piel, o sea, que no filmar boludeces, moda, filmar algo que a vos que te movilice, filmar lo que le pasó a tu tía, filmar lo que le pasó a un amigo. O sea, eso es fundamental, porque ahí mantenemos viva la cultura. Si filmamos boludeces o modismos, cagamos. Entonces digo, que lo que filmemos sea nuestro. Yo la sabiduría, ¿sabes? El origen de la sabiduría, ¿sabes qué es? Es mi abuela. Mi abuela vivía en Tapalqué, la mamá de mi mamá, vivía en Tapalqué, en el medio del campo, y era golpeada por su pareja en el medio del campo, y la arrastraba así, en el medio del campo, como arrastran a las chicas de la sabiduría. Yo cuando filmo ahí, siento que estoy filmando algo que es mío. Claro. Por eso lo quiero y por eso lo valoro. Entonces digo, eso me parece fundamental, que lo que filmemos sea nuestro. Sea nuestro. Después si nos llaman para filmar otra cosa y nos dan mucho dinero, mejor. Pero el inicio que sea nuestro. Bien, me encanta. Me gusta la respuesta. Y sirve, creo. Eh, Sí. mm, para- Perdón, si te acordás de las películas de Fabio, ¿no? sí, Yo tuve la suerte de tener un par de encuentros con Fabio, ajá, y él, todas sus películas, todas, está su historia, está ahí algo que sí, le pasó a él, sí. ¿viste? O sea, Crónica de un niño solo, las historias del monito y el ruso, ¿viste? La llegada a Buenos Aires, toda, soñar, es todo lo que él vivió. Ujú. Y eso me parece que para hacer un cine verdadero, ya sea fotógrafo, sea director, que muchos fotógrafos son directores también, eso tiene que estar ahí presente. Ya como para ir cerrando, casi una hora de charla, eh, Bien. yo te había dicho, cuando hablamos previamente, bueno, que si había algún objeto que te representara, Sí. identificara como en tu laburo, en este oficio que elegiste, eh, de, de-
director de, de fotografía, guionista, bueno, cineasta, vamos a decirlo así, Genial, filmmaker, obvio. realizador audiovisual Sí, en su conjunto. Bueno, que si lo tenías a mano y si se podía mostrar y contar por qué ese objeto te representaba, adelante, a ver. dale, Para mí es una dale. sorpresa. Este es un lente que me compré en el año 88, 89, y es un gran angular Nikon, un Ajá. gran angular, los colegas fotógrafos, un gran angular Nikon de los años 70. Entonces yo tenía una cámara FM, tenía un lente normal, Ujú. y me acuerdo que yo veía las películas de Zurlasky, creo que es una mujer poseída, ¿no? Yo Ajá. digo, ¿cómo? Veía el angular, entonces yo dije, me tengo que comprar un angular. Y este lente me lo compré, me acuerdo se lo compré a un fotógrafo de la editorial Abril, y es un 18 milímetros de Nikon, una joya. Este lente me acompañó, en la sabiduría no lo pude usar, en la sabiduría no lo pude usar, pero en Corralón lo usé. Ahí va. Es un lente Nikon de fotografía. Y es un objeto que quiero, pero también es una mirada que me interesa, es como esa amplia mirada que hablábamos antes, ¿no? El 20 lente, el gran angular. Y me parece que es un lente que me siento muy, muy a gusto, ¿no? Porque me parece que es como la construcción de otro universo, ¿no? Me gusta el normal, pero cuando pongo un angular me siento como que empiezo a delimitar lo que yo quiero mostrar, ¿no? Así que este es el objeto Bueno, está buenísimo. elegido. Para ya iríamos cerrándola, me gustaría charlar mucho más, pero se va a hacer como, digamos, prefiero respetar los tiempos de una hora Parece bárbaro. y tampoco de no cansar y no aburrir. Hay un montón de mensajes que lo vas a ir leyendo. Hay una, Dale. ¿cuál fue el trabajo con el equipo de arte? Digamos, preguntan también. Eh, Bien. si Bueno, contarlo brevemente, lo podés contar. Eh, obvio, obvio, obvio. El director de arte de la sabiduría fue Pepe Uría, que es un gran artista que yo lo había conocido cuando era más joven yo, y él hizo el arte y el vestuario. Eh, la utilización, o sea, el trabajo con arte fue, bueno, ver estos cuadros, elegir los colores a utilizar, y también que es algo que yo siempre trato de hacer, de intervenir lo menos posible, ¿no? O sea, esta más porque es una película de época. Esta es una película de época, entonces en esta no funcionó, pero en las anteriores yo trato como de intervenir lo menos posible. Acá, bueno, fundamental la búsqueda de las locaciones, la zanja, tuve que hacer la zanja, que esa zanja es la zanja de Alsina, Alcina. eh, sí, la zanja de Alsina. Sí. No, fundamental el equipo, el trabajo con Pepe y sobre todo también con el vestuario, porque los personajes, para mí es la primera película que los personajes son femeninos. Entonces yo quería que esos vestuarios de época estén muy bien. Y ahí Pepe, bueno, fue fundamental, ¿no? Pepe. Che, acá Hugo Colase es amigo tuyo, ¿no? Sí, maestro, Hace, hace, que hace una hora que está diciendo, contá tu faceta de músico, contá tu faceta de músico, contá, así que por algo, por algo no la quiero contar, no, no. vamos a El, darle el gusto y el, contá tu faceta de músico. sí. En los 90, en esa década de rock, en paralelo a todo esto, que yo trabajaba en películas, ¿no? En paralelo a eso, yo tenía una banda de rock que se llamaba Los Robledos y cantaba. Entonces, en un momento, bueno, y uno de los recitales, me acuerdo, que estábamos filmando, no sé si Las Boludas, y Hugo era el fotógrafo, y Hugo vino al recital, estuvo presente esa noche en la Luna Cabrera, ahí en Palermo, y yo me llené de orgullo, que el fotógrafo, que Hugo me venga a ver. No, fue como era un momento de expresión artística, ¿no? Entonces la música en la década del 90 estaba ahí presente. Y bueno, grabamos temas, hicimos un videoclip, bueno, yo tengo una relación con la música, porque soy, creo, un mal músico, pero bueno, estuve 20 años, 15 haciendo videoclips, hice 200 clips, entonces digo, tengo una relación con la música, pero bueno, me bajé de la música porque no soy buen músico.
Bueno, no sé, habría que verte, yo no te creo. Bueno, le respondimos al final, le dimos el gusto. Che, Eduardo, gracias. Eh, A vos. estuvo linda, podríamos, yo sé que podríamos seguir, pero nada, vamos a hacerlo así como de respetar esto ahora. Capaz que después tenemos oportunidad de volver a charlar, o de que ojalá esto se pueda hacer, Sí, no sé, en un auditorio con gente en vivo y después brindar con un vinito, digamos, no sé, también sí. estaría bueno eso y después abrir la charla a las preguntas y que levanten la mano. Y bueno, soñemos de que esto va a pasar pronto, ¿no? Va Tengamos, a pasar, lo tengamos vamos a hacer. esperanza, sí. Sí. Che, Yo, sí, Ulises, para mí es con mucha alegría. Los dos últimos trabajos que hice como fotografía, pude filmar como ADF. O sea, porque soy un colgado, porque durante todo este tiempo no me había asociado o acercado formalmente a la ADF. Sí he escrito en la revista muchos artículos, pero en Apache y en la sabiduría firmo como ADF, ¿no? Entonces digo, para mí es un orgullo ser parte de alguna forma de la ADF. che, hay un docu sobre Charlie García, que ahí dice que Pibu Gon, Ah, que cuente sobre el docu de Charlie sí, García. mirá, hace 4 años atrás, cuando Charlie toca en el Colón, Líneas Paralelas, esa obra, Charlie dice, quiero hacer una película, quiero hacer un director. Ah, está bueno contarla. Entonces yo soy amigo de Dani García me lleva a conocer a Charlie, y cuando estoy ahí con Charlie me dice, yo quiero filmar todo el show y hacer una película. Eh, o sea, no quiero hacer un DVD, quiero hacer una película. Y lo loco, porque Charlie es un cinéfilo de la puta madre, y lo loco que me dice, pero no la quiero hacer en digital. Digo, ¿qué? La quiero en fílmico, la quiero en blanco y negro en fílmico. Y entonces tuvimos que salir a buscar una cámara, una SR2, que se la alquilamos a Alfa, y comprar 3 latas de 16 milímetros y filmamos el registro de líneas paralelas en fílmico. Y, o sea que yo hace años que no filmaba. Es más, creo que es lo último que filmé, es en 16 milímetros, lo de Charlie. Y después armé un armado de esa película, Charlie lo estuvo interviniendo y ahora la tiene Charlie, no sé qué va a pasar. La película la dirige Charlie, yo era como su apoyo. Me encanta, datazo, datazo. Sí, datazo, está ahí, estamos esperando que Charlie se decida, Bueno, pero está buenísimo. ahora se corta, así que yo te saludo. Dale, Vuelvo a repetir de que pueden colaborar con una asociación que está dando una mano a los comedores de la Boca Barracas, de la Villa 21-24 de Barracas y de Pompeya. Encuentran la información ahí en la historia, en las stories de ADF. Y nos encontramos entonces el próximo sábado a las 4 de la tarde para seguir con este ciclo de charlas. Te agradezco mucho, mucho, Edu. Estuvo re lindo y yo sé que podríamos seguir, pero no vamos a aburrir. Vamos a dejarlos con las ganas de un poco dale, más, porque dale, también está bueno, ¿viste? Quedarse con, si no, dale. La eh, seguimos otro día. la seguimos otro día. Bueno, a quedarse en casa, a cuidarse y a cuidarnos. Gracias. Chao.